Hola, mi nombre es Wilkin Vázquez. Un saludo al profesor Amadi Suárez. En este video voy a explicar cómo hacer un programa utilizando Python, un programa que permita almacenar el nombre y el precio de un artículo. Para ello utilizaremos SQLite 3. Este programa lo podemos descargar directamente desde Google. Lo primero que debemos hacer es crear un archivo Python. Creamos un documento de texto, le ponemos un nombre, por ejemplo artículos, y le cambiamos la extensión. Le decimos que sí. Ahora podemos utilizar un editor de texto. En mi caso yo utilizo el Sublime Text. Abrimos el archivo que creamos en el escritorio. Y estamos listos para comenzar a escribir el código de nuestro programa. Lo primero que debemos hacer es importar unas librerías. Import OS, import sys y import SQLite 3. La primera cosa que debemos crear de nuestro programa es el menú, y para ello vamos a utilizar una función de menú escribimos ossystem.system select, escribimos print información artículos, print, escribimos un salto de línea, print. Ahora vamos a escribir las diferentes opciones que va a tener nuestro menú. Por ejemplo, en la opción 1 la primera opción va a tener agregar artículo. En la segunda opción va a tener ver artículo. En la tercera opción va a tener modificar artículo. En esta opción va a tener eliminar artículo.
y por último va a tener la opción de salir. Luego escribimos otro salto de línea. Luego hacemos opción igual a input digite una opción. Ahora vamos a escribir varias condicionales y opción es igual a 1. Va a llamar a una opción, a una función llamada agregar artículo. Escribimos otra condición, el if opción va a llamar a la función ver artículo. El if opción va a llamar la función modificar artículo. El if AE va a llamar a la función eliminar artículo. El if es igual a ese va a salir del programa. Escribimos sys.exit y a tomar la opción S nos permitirá salir del programa. Y por último, else opción este else es en dado caso si introducimos una tecla incorrectamente que no corresponda a ninguna de las opciones. A input digite una opción válida. Ya tenemos el menú creado. Podemos proseguir a crear la función agregar artículo. Primero guardamos. Para guardar también podemos utilizar control S. Y procedemos a crear la función agregar artículo. Def agregar artículo.
utilizamos os.system cls. Esto nos permite, este os.system permite que cada vez que entremos a una función borre todo lo que hay escrito en el CMD. Así la interfaz del usuario será más cómoda. Escribimos print agregar artículo. Escribimos un salto de línea. Luego vamos a crear dos variables, una llamada nombre, input, estas son las variables que ingresa el usuario. Primero nombre, digite el nombre del artículo. Y la segunda variable es precio. La base de datos de virus, así. Precio igual a input digite el precio del artículo. Ahora vamos a llamar a la base de datos que vamos a crear en breve. Decimos com igual a SQLite3.connect. Nuestra base de datos se va a llamar artículos. .s3db. Esta base de datos va a estar contenida en una carpeta junto con el archivo de nuestro programa en Python. Vamos a crear una variable llamada cursor igual a com.cursor. Vamos a decir cursor.execute. Vamos a hacer una sentencia que permitirá insertar en la tabla de nuestra base de datos el nombre y el precio. Insert into. La tabla dentro de nuestra base de datos se va a llamar artículos. Artículos. Nombre. Precio. Valores. Nombre y el precio.
Ahora hacemos que se cierre la conexión con .close. Luego escribimos print artículo agregado. Escribimos un salto de línea. Escribimos print. Vamos a crear una opción M, volver al menú. Print S, salir. Ahora if opción AM, entonces te ejecutará el menú, la función menú, el if entonces saldrá el programa sys.exit. Ya tenemos creada nuestra función agregar artículo. Ahora vamos a crear la base de datos. Para ello abrimos el SQLite. Hacemos clic en base de datos, nuevo, ahora vamos a elegir dónde vamos a guardar nuestra base de datos. Como había dicho, debe estar guardada en una carpeta junto con el archivo de nuestro programa en Python. Hacemos esto, nuevo, vamos a llamar artículos, le vamos a poner un nombre. Dijimos que le íbamos a llamar artículos a la base de datos. Luego procedemos a crear una tabla. El nombre de tabla también se llamará artículos. Y vamos a agregar tres campos, un código, un nombre y un precio. El primer campo se llamará código, tipo de campo entero, debe ser una llave primaria y autoincrementado. El siguiente campo será el campo nombre, que será un tipo de variable de varchar de, digamos, 30 caracteres. Y el último campo será el precio, un tipo de campo varchar también de 30 caracteres. Hacemos clic en crear y ya tenemos creada nuestra base de datos. Si queremos podemos cerrar. Como había dicho, nuestra base de datos debe estar en guardada en una carpeta junto
con el archivo que estamos trabajando en Python de nuestro programa. Vamos a cerrar aquí temporariamente. Lo introducimos en la carpeta. Abrimos nuestro archivo en Python. Y vamos a hacer una prueba a ver si se agregan correctamente nuestros datos del artículo en nuestra base de datos. Digita una opción 1, que es agregar artículo. Digita el nombre del artículo, por ejemplo, llave. Digita el precio del artículo, por ejemplo, 50. Tengo un pequeño error, déjeme revisar. Se me olvidó algo. Se me olvidó poner con.commit. Esto permite que se apliquen los cambios a nuestra base de datos. Guardamos y volvemos y ejecutamos nuestro programa. Opción 1, por ejemplo, llave, valor 50. Tengo otro error. Vamos a ver. Veamos cuál es nuestro error. Ok, tenemos un error en la línea 24. Y es que nos dice que opción no está definida. Olvidé crear una variable llamada opción. Igual a input. Digite una opción. Damos y ejecutamos nuevamente nuestro programa. El 1, por ejemplo, vaso 30, y nos sale artículo agregado. Podemos o volver al menú o salir. Veamos, salimos y vamos a comprobar que nuestro artículo se agregó correctamente a nuestra base de datos. Abrimos el SQLite.
Aquí está. Hacemos clic en editar datos, artículos, y vemos que nuestros artículos se agregaron correctamente. Seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a crear la siguiente función, que será la función que nos permitirá modificar el artículo. Venimos y creamos def modificar artículo. Perdón, primero debemos crear la función ver artículo. Ver artículo. Escribimos os.system crs, hacemos un print, artículos agregados. Hacemos otro print, hacemos un con igual a SQLite 3.connect artículos.s3db. Creamos un cursor igual a con.cursor hacemos un cursor.execute ahora vamos a escribir una sentencia para la base de datos. Select from artículos. Vamos a escribir un print, a crear una pequeña tabla en el CMD. Escribimos nombre, precio, le damos un poco de estilo en nuestras tablas del CMD. Ahora vamos a escribir un bucle, es decir, un ciclo, utilizando for para que nos imprima el nombre y el precio de los diferentes artículos almacenados en nuestra base de datos. Escribimos for artículo en cursor, print artículo en la posición 1 más artículo en la posición 2.
cada ciclo hará un salto de línea. Hacemos ahora con punto close. Ahora vamos a ponerle opciones, por ejemplo, volver al menú o salir. Lo único que tenemos que hacer es copiar este pequeño código que está aquí y pegarlo aquí. Esto nos da opciones de si queremos volver al menú o si queremos salir. Lo único que debemos cambiar, que debemos quitarle esto. Vamos a ver. Listo, vamos a probar. Ejecutamos artículos, le damos al 2, ver artículo, y nos salen los artículos almacenados en nuestra base de datos correctamente. Podemos darle a la M, volver al menú y salir. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear la siguiente opción, que será la opción modificar artículo. Para ello vamos a crear otra función, una función llamada modificar artículo. Vamos a llamar os.system cls Luego vamos a hacer un con igual a SQLite3.connect artículos.s3db. Lo decimos cursor igual a con.cursor cursor.execute. Vamos a crear otra sentencia para la base de datos. Select from artículos le vamos a poner print modificar artículo, hacemos un salto de línea, escribimos print
Vamos a hacer que nos imprima el código también. Código nombre y el precio. Luego vamos a dar un poco de estilo también a esta tabla. Copiamos esto y lo pegamos aquí. Luego hacemos un salto de línea. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer for artículo el cursor print. Para imprimir el código tenemos que tener algo en cuenta. Debemos saber que el código en nuestra base de datos está declarado como una cantidad entera, es decir, que aquí debemos convertirlo a una cadena para que nos lo pueda imprimir en la tabla que se generará en el CMD. Por eso escribimos str artículo en la posición 0 más artículo en la posición 1 más artículo en la posición 2. Escribimos un salto de línea al finalizar cada ciclo. Vamos a hacer primero otro salto de línea y decimos código igual a input digite el código del artículo que desea modificar. Ahora escribimos otro salto de línea y vamos a crear dos variables que van a ser el nuevo nombre y el nuevo precio. Decimos nombre igual a input digite el nuevo nombre y luego el precio digite el nuevo
el nuevo precio. Continuamos. Vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable llamada SQL igual update. Esta va a ser la sentencia de nuestra base de datos. Artículos set nombre igual a nombre precio igual a precio. Where código es igual a código. Ahora escribimos cursor.execute SQL. com.commit luego com.close y ya para finalizar vamos a dar una opción que realice el menú o que salga, pero para ello no hay que escribir código, simplemente ya lo hicimos anteriormente en otras funciones. Simplemente debemos copiar esta parte de aquí, la copiamos y la pegamos aquí al final. Lo único que debemos cambiar es esto: en vez de artículo agregado ponemos artículo modificado. Ponemos un salto de línea aquí. Guardamos y vamos a probar si nuestra función modificar artículos funciona correctamente. Vamos al CMD, ejecutamos artículos nuevamente, le damos a la opción modificar artículo, opción 3, enter. Nos aparecen los datos perfectamente organizados en nuestra tabla. Vamos a modificar el artículo número 2. Ingresamos al código del artículo, que es el 2, enter. Digita el nuevo nombre. Por ejemplo, podemos poner por ejemplo cepillo, o podemos utilizar un nombre más corto para que nuestros datos en esta tabla no se desorganicen. Podemos utilizar cable. Hay un pequeño errorcito en nuestro código. Vamos a revisar. Vamos a salir. Vamos a ver. Ya que no me pidió precio. Olvidé poner un input aquí. Ok, ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Opción 3. Vean, se modificó el artículo 2, pero incorrectamente. Lo vamos a modificar nuevamente. El nuevo nombre, cable, el precio, 40. Artículo modificado. Salimos. No, volvemos al menú y le damos a la opción 2, ver el artículo, a ver si se modificó correctamente. Y ahí lo vemos. El segundo artículo, que era llave,
se modificó. Su precio era 50, ahora es 40. Salimos y continuamos con nuestro programa. Ahora nos falta una función, que es la función eliminar artículo, y con eso terminaremos nuestro programa. Para crear esta función haremos lo siguiente. Simplemente vamos a copiar el código de la función modificar artículo. Ay, disculpen, que es que el touchpad de esta laptop es un poco complicado. Copiamos el código de modificar artículo. Creamos la función eliminar artículo. Simplemente vamos a cambiar algunas cosas. Aquí en SQL vamos a cambiar la sentencia. Vamos a poner delete from artículos where código es igual a código. Lo otro queda igual, lo único que vamos a cambiar aquí, en vez de artículo modificado vamos a poner artículo eliminado. Guardamos y procedemos a probar nuestro programa. Ejecutamos nuestro programa, le damos a la opción E, que es eliminar artículos. Ingresamos el código del artículo que deseamos modificar. Vamos a probar con el artículo 3, con el código 3 del artículo que desea modificar. Hay un pequeño error, porque esto es modificar artículo y debería ser eliminar artículo. Se me olvidó cambiar algunas cosas en la función eliminar artículo. En vez de poner aquí modificar artículo, vamos a poner eliminar artículo. Y aquí escribimos, digita el código del artículo que desea eliminar. Okay. Volvemos a probar nuestro programa. Ok, le damos la opción E. Digita el código del artículo que desea eliminar, por ejemplo, artículo 3.
con el código 3. Todavía seguimos teniendo un poco de error. Vamos a cambiar algunas cosas en nuestro programa. Vamos a quitar esto de aquí. Ok, vamos a probar nuestro programa. Opción E, artículo 3, artículo eliminado. Volvemos al menú, le damos a ver artículo, a ver si se eliminó correctamente. Y sí, el artículo con el código 3 se eliminó. Volvemos al menú y ya he terminado de explicar cómo crear un programa en Python que agregue un artículo, permita verlo, permita modificarlo y nos permita eliminar el artículo. Para mí ha sido un placer haberles explicado. Un saludo al profesor Amadi Suárez de la materia de Fundamentos de Programación. Para mí fue un placer haber compartido esto con ustedes. Gracias.